8 de la mañana se ha iniciado ya la montaña rusa, ha empezado ya el movimiento de montaña rusa porque ya tenemos al 10 años americano por encima del 4%. Fíjense en el primer gráfico, la montaña rusa ha empezado en los 2 clics que nos decía Bank of America. Vemos primer gráfico, aquí está, 4%. Ya ha superado el bono a 10 años americano, ese 4% que era el clic, ¡pum!, alrededor de cómo empezaba el festival. Ayer ya vimos un primer movimiento una vez que nos falta el otro clic, porque hasta ahora lo que nos ha dicho la Reserva Federal es 5,75. No, 5,75 no, lo que espera el mercado, lo que asusta al mercado ahora mismo es el 6%, de tal manera, 6% tipos de interés, de tal manera que tenemos por encima del 4%, aquí no veíamos por encima del 4% cuando crisis bancaria, crisis financiera en Estados Unidos. Volvemos al punto de no retorno, volvemos al punto complicado para el mercado, 4% por un lado, bono a 10 años americano, 6%, todavía no confirmado, por parte de la Reserva Federal, con un añadido más, una especie de anexo, y es que hedge funds y fondos de inversión están ahora mismo diciéndole al mercado: si tengo la rentabilidad del año, ¿para qué quiero hacer mucho más? En ese entorno ayer, mercado americano y europeo a la baja, en una semana rara, tuvimos el 4 de julio, en este entorno, fíjense en el siguiente gráfico, porque la fotografía que empieza a plantear es: va a haber subida sí o sí o sí o sí. 92,4% que en la próxima reunión del 26 de julio la Reserva Federal dice 25 puntos básicos, al 5,5. Y además es como, bueno, mientras quede ahí, fíjense cómo ha cambiado un poco la percepción. Alemania, producción industrial anual, 0,7%, se esperaba el 0,5%, venía del 1,75%, lo ven aquí en la última hora, ese movimiento un poquito mejor de la producción industrial en Alemania. Pero, ojo, porque el 4% unido a la subida de tipos, ¿qué nos va a decir la FED? Si Jerome Powell nos dice, bueno, es que esto es un camino largo, ¿por qué? Por lo que vimos ayer, empleo mucho más fuerte de lo que se esperaba, en demandantes mucho más fuerte de lo que se esperaba en ese empleo que todavía nos está demostrando que es muy potente. Hoy conoceremos a las 2:30 hora de aquí España, hora central europea, conoceremos el dato del paro, del desempleo en Estados Unidos, clave fundamental de la semana. Si había alta, media, baja, una de las claves alta en la semana de importancia para el inversor, hoy, 2:30, dato de desempleo. Tenemos dos opciones. Con el dato de ayer, que se mantenga o baje. Madre de Dios, porque se le va a caer hasta la babilla a Powell alrededor de cómo puede decir subida de tipos y agresiva. La otra opción que el mercado está mirando, subida al 3,94, tasa de paro. Si fuera en el entorno del 4%, el mercado sí vería que hay un movimiento, sobre todo de ir destrozando el mercado laboral. Bueno, destrozando sería demasiado. Rompiendo, como Piqué a Shakira, salpicando el mercado laboral. Pero por lo menos se vería una tendencia del 4%. Si está por el entorno del 3,6, 3,7, 3,5, la FED va a ponerse el puño de acero en la mano y va a golpear hasta que lo reviente. Fíjense en lo que hemos visto también en las últimas horas: más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Estamos subidos en la montaña de dinero, somos el tío Gilito, donde por debajo hay dinero, dinero y dinero y no sabemos cómo gastarlo. Ayer escuchábamos a la Comisión Europea lo que ya le avanzábamos por la mañana aquí en Negocios. Decíamos, necesita Europa 700.000 millones para la transición energética cada año. Lo precisó un poquito más la Comisión Europea. Le dijo al mercado, 670.000, nos desviamos por 30.000 millones. 670.000 millones damos año a año. Pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Punto fundamental. 670.000 millones al año. Una vez que von der Leyen anuncia que hay acuerdo, aquí la tienen, mire qué contento está, un acuerdo sobre mandarle 50.000 millones más a Ucrania en armamento. Luego entramos en las bombas de racimo. Europa poniendo 50.000 millones más. ¿Pero esto qué es? No por Ucrania, sino ¿de dónde sacamos el dinero? ¿Pero de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Yendo al mercado? Pero si Estados Unidos ya está colocando 1,3 billones de todo lo retrasado durante el año. Ojo con el mercado, con las colocaciones en el mercado de renta fija, que esto va de mal en peor. ¿O cuál es la alternativa?
Tenemos el fenómeno inflacionario en estado supremo alrededor de la jefa suprema de von der Leyen. ¿Vamos a emitir 50.000 millones más? ¿Vamos a emitir 50.000 millones más? Pero no hay un problema inflacionario que no hay manera de reducirlo. Y luego, ¿cómo se va a emitir todo eso? ¿Vamos a secar todavía más el mercado de renta fija en ese entorno? Por lo que sí, la fotografía es clara, más dinero para Ucrania, más armas para Ucrania. La fotografía ahora mismo clara, que se le está olvidando a los europeos, es que en la dicotomía mantequilla o tanques, dame todos los tanques. Oiga, ¿y cómo va a repercutir en los servicios básicos europeos? ¿Cómo se van a poder afrontar determinados servicios que el bienestar social europeo tiene implementado? Porque esto no es ilimitado. Es decir, alguien le tiene que decir a von der Leyen, al Sánchez de turno, a Meloni, a quien sea, da igual el color político, que no es eterna la máquina de crear dinero y que tampoco es eterno el bolsillo del ciudadano para pagar lo que cada uno que viene quiere poner. Te ofrezco lo de tu dinero. 50.000 millones más. 50.000 millones más. Repito, 50.000 millones más. Estaba bien contenta von der Leyen. Les ha sacado al resto de los países, les ha sacado al conjunto de los países 50.000 millones más. Más los 670.000 que hay que poner cada año, empiece a sacar la cuenta de cómo va avanzando la broma toda esta. De pedir dinero, no la de Ucrania. La broma de vamos a pedir dinero para la transición energética, venga, hay que poner más dinero para todo. Bombas de racimo entraremos luego en la guerra de Ucrania, en las claves de la guerra de Ucrania. Pero, oiga, es que hasta Human Rights está diciendo no las use. Pero hay un elemento fundamental, es que Estados Unidos, aunque usted piense o pensara o pudiera haber pensado lo contrario, jamás firmó eso. De tal manera que está fuera del pacto. De tal manera que dice, hoy va a anunciar, aquí tienes 800 millones, esto es como, pero ¿de dónde sale el dinero? Cae del cielo. Miren, la pena es que siempre miramos cuando no cae. Pero el dinero cae del cielo, por lo que parece, para los gobernantes. 800 millones más de dólares, en este caso por parte de Estados Unidos, para darle bombas de racimo. Ojo, porque nos vamos metiendo en un elemento interesante en el sentido complicado, dramático y de escalada importante. 5 claves del día. Teníamos una chispa, el 4%, 10 años americano, ya está por encima. Tenemos otra, el 6% de los tipos de interés, pero había una que no esperaba nadie. Y ahora ya en Estados Unidos, es lo más comentado en las últimas horas, se empieza a especular con que esto va a hacer ¡boom! ¿Alrededor de qué? Del efecto de bomba de racimo, en el sentido económico, que tiene la deuda universitaria. Porque usted puede pensar, bueno, esto afecta a los de 18 a 25. No, no, no. Esto afecta en el escalón principal 39-45. Pero es que más de 61 también hay un porcentaje de población importante alrededor de esto. ¿Saben que el Tribunal Supremo en Estados Unidos le dijo a Biden, ¿pero qué es esto de perdonar? ¿De perdonar el qué? Estos señores tienen una deuda, la pagan. ¿Usted quién es para perdonar? ¿Qué dijo Biden? Oh, yo ya he hecho todo lo que he podido. ¿Por qué? Porque empezaba a saber lo que está a punto de suceder. Una bomba económica a punto de explotar que se puede llevar definitivamente a Estados Unidos, no a un soft landing, sino, bueno, pues a la típica caída en la que dices de aquí a allí y te vas a llevar todo por medio, incluyendo las piedras. Miren en el detalle de esta clave, porque cuando llega el coronavirus, Trump dice, vamos a paralizar el pago del préstamo universitario, la devolución de los préstamos universitarios. Llega Biden y dice, me cojo la misma carta, no quiero tocar esto. Morgan Stanley sacó un informe ayer que dice que cree que costará 0,1% del Producto Interior Bruto. Hasta aquí, bueno, una economía que está creciendo al 2%, un 0,1%, pues tampoco es para sufrir demasiado, pero empieza el detalle. 50 millones de personas en Estados Unidos, el 15% de la población debe préstamos universitarios, tienen en la cabeza psicología económica. No, no los tengo que pagar. Primero porque llevo casi 3 años sin pagarlos. Segundo porque ha dicho Biden que se me quitan al menos 10.000 euros. Tercero porque ya vendrá el Estado. ¿Por qué?
porque Biden ha estado insuflando el mensaje, yo resuelvo vuestro problema. Oiga, usted no puede pagar. Oye, ¿usted cree que esto fue demasiado deuda para lo que usted debería haber adoptado? No se preocupe, que para eso estoy yo, Sleepy Biden, para decirle, no pague. De tal manera que se empieza a generar un pedazo de globo a punto de explotar, que ya va por los 1,75 billones de dólares, pero bueno, como el dinero cae del cielo, tampoco deben tener ningún problema. Biden debe pensar, le digo a Powell que le eche mano a la maquinita esta, boom, 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 y total, que es 1,75 billones de dólares, y si el dinero cae del cielo, que es en el entorno en el que estamos ahora mismo, 1,75 billones, dice Morgan Stanley, 92% de ellos son del Estado. De tal manera que el agujero en las cuentas públicas, el agujero sobre todo que tiene que cubrirse con emisión, ataca principalmente al Estado. 8% a bancos e instituciones privadas. Pero ¿cuál es el problema fundamental? La expansión hacia otros créditos. La expansión en el dejar de pagar determinados créditos que están fuera de ello. 35-49 años y más de 61 años son los dos escalones principales que tienen toda esta fotografía de deuda universitaria. Jefferies también sacó una nota ayer, dice uno de sus analistas que firmaba el informe, temo que este sea el punto de inflexión que lleve a la economía de Estados Unidos a una recesión. Ahora mismo la tensión es total, alrededor de cuál es el efecto, el agujero que puede estar generando la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de decirle a Biden, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero tú qué perdonas? ¿Pero por qué estás perdonando la deuda y a otros no la suya? Volvamos a claves, mucho cuidado, porque la burbuja de la deuda universitaria, que empezó como anécdota del Tribunal Supremo, se está convirtiendo en un pedrusco en el zapato importante que te impide andar. Datos de empleo y del sector servicios en la jornada de ayer, no solo al 10 años por encima del 4%, sino que lleva al 2 años, al bono americano a 2 años, a nivel más alto desde 2007. Esto va cogiendo cuerpo a que la Fed le va a meter un lechón a esto que lo va a dejar fino. Bono, como decíamos, de 4% toca máximo de 9 meses, sobre todo mirando también a la crisis bancaria y financiera, donde estuvo en ese entorno. Bolsas europeas que empezaron ayer a notar el tembleque en la pierna de Dios. Y a partir de ahí, subida de tipos del Banco Central Europeo. Hoy escucharemos a Lagarde, importante. No dato macro importante de la semana, que ahí tenemos, en Europa no ha habido tanto, sobre todo tenemos el dato de empleo en Estados Unidos, pero hoy Lagarde sí es importante. Porque hoy Lagarde tiene la presión de Powell de que quiere subir más y la presión del propio Banco Central Europeo de que tiene que apuntalar más, sobre todo en ese entorno, al euro y al conjunto de la economía europea. Ventas minoristas en Europa no tienen el mismo camino que en Estados Unidos, siguen débiles. De tal manera que tenemos una fotografía en la que Estados Unidos crece, Alemania está en recesión, tipos de interés en Estados Unidos van a ir al 6%, Europa, para que el efecto diferencial de los tipos no vaya el dinero no salga de Europa a Estados Unidos, también necesita que ese diferencial se recorte, por lo que tiene que ser más agresiva por haber empezado tarde la subida de tipo de interés. Al haber empezado tarde la subida de tipo de interés el Banco Central Europeo, tiene más camino por delante que tiene que hacer. Y luego el último punto fundamental nos viene de cuando ya el mercado decía, bueno, más o menos está China saliendo de todo esto de una buena manera, le llega la fotografía en las últimas horas de una debilidad del yuan que parece estar poniendo en apuros a China, con un estímulo del gobierno chino que ya a todos los analistas les hace ver que no es tan ambicioso como se esperaba. Y se ha quedado corto. En una economía que esperaba que fuera en la salida del coronavirus, de esas restricciones COVID, y que ha salido y poco más. De tal manera que tenemos una fotografía clara de que China no va a aportar al crecimiento mundial todo lo que se esperaba, que estuviera en el 6%. Se le va rebajando en entorno del 5% y vamos a ver cómo va funcionando, sobre todo por lo que significa para exportaciones. Veamos el siguiente gráfico alrededor de lo que ha sucedido también en las últimas horas. Twitter ya ha anunciado que podría demandar a Meta, acusando a la compañía de usar propiedad intelectual de Twitter en su nuevo producto. Saben que ayer apareció Threads, que tiene esta forma. Para los europeos solo es una imagen que vemos en Estados Unidos, porque aquí no ha salido Threads, porque lo que tiene miedo Meta es que las autoridades legales, las autoridades públicas le digan esto no. ¿Qué es lo que ha dicho por el otro lado? Un tema es
Europa, el otro tema que Meta se va a enfrentar es hasta qué punto ha violado Meta la propiedad intelectual de Twitter en el producto de Threads. Pero aquello que decían, bueno, el Coliseo se ofrece para que Elon Musk y que Mark Zuckerberg va cogiendo cuerpo. Clave fundamental, sobre todo, en lo que se está viendo en el mundo empresarial esta mañana, ver cómo ese hilo también legal que empieza a formarse se puede deshilar. Claves de la guerra de Ucrania. Punto fundamental, el lío que nos estamos metiendo. Esa aprobación que hoy se espera que haga Estados Unidos alrededor de proporcionar munición de racimo a Ucrania, según Associated Press. Solo tenemos que Associated Press, en su día ya la lió con el tema de Polonia, ha avanzado que Estados Unidos va a proporcionar esa munición de racimo. ¿Qué es lo que ha dicho Human Rights de manera rapidísima? No, lo normal en otro tipo de contiendas, de entornos bélicos, es que hoy tuviéramos hordas de protestas, de pacifistas, alrededor de cómo se puede cometer la salvajada de usar bombas de racimo y desde Occidente proporcionárselas a Ucrania, al igual que si Rusia las usa en el entorno de la guerra de Ucrania. Pero hay un movimiento alrededor de Biden de que ahora mismo prácticamente todo vale. Vamos a ver cuánto dura el aura esa. Pero la fotografía clara es que aunque Human Rights ha dicho, oiga, pero ¿qué me está contando? ¿Cómo que va a mandar armamento, munición de racimo que tiene el problema fundamental de dañar a civiles? Las cosas como son. El problema fundamental de las bombas de racimo es que el daño a civiles escala, aumenta, es exponencial frente a otro tipo de ataques. De tal manera que, ¿dónde están los pacifistas? No se les ve demasiado. ¿Dónde están todos aquellos que opinan, oiga, no se pueden utilizar determinadas cuestiones alrededor de la guerra, en este caso de la guerra de Ucrania? Llama la atención que no haya ni una voz más que la de Human Rights, que por cierto no firmó Estados Unidos ese acuerdo, alrededor de que con toda la paz del mundo, con toda la tranquilidad del mundo, están saliendo a decir en la jornada de hoy, vamos a ver de qué manera se explica, aquí tienes 800 millones de armamento de racimo, sabiendo de antemano que eso daña inexorablemente, no hay camino alternativo a que ese armamento cuando se use dañe a civiles. ¿Dónde está la doble moral occidental? Bueno, pues está en el -3 del edificio. La hemos perdido por completo. La hemos abandonado por completo. La moral. Estamos en un camino de doble moral salvaje. Vamos a ver de qué manera lo anuncia Estados Unidos. Igual quiere convencer de algo en particular, del uso de un armamento que daña concretamente a civiles, pero no lo va a intentar contar así. Malestar en Ucrania por el comunicado de Human Rights Watch sobre la munición de racimo. Oiga, ¿pero malestar de qué? Lo que hay que condenar es si Rusia usa armamento de racimo. Pero lo que no hay que hacer es seguir escalando. Sobre todo, ¿qué es lo que a Ucrania le molesta de que una organización que está intentando defender a los civiles en un entorno bélico diga que lo que está haciendo o diciendo Estados Unidos que va a hacer no es correcto en el entorno de una guerra? ¿Qué es lo que molesta a Ucrania? ¿Qué es? Hay un punto en el que hay que parar, Ya no, vamos a parar. ¿Qué es lo que molesta? Que Human Rights Watch está diciendo, si das ese armamento, dañas a civiles que no tienen por qué ser corresponsables de lo que está sucediendo. De tal manera que intentemos ceñir la guerra a determinados entornos, a determinado armamento, pero intentemos defender a la población civil. Oiga, ¿qué es lo que molesta de todo esto? ¿Cuál es el problema de un comunicado en el que se ve de una manera muy evidente que la escalada hacia el uso de estas armas nos deja a medio milímetro de empezar a utilizar determinada escalada también nuclear? Medio milímetro. No estamos hablando de lo nuclear en lo grande, sino de lo nuclear en lo pequeño. De tal manera que lo que hay que condenar es, si Rusia está usando ese armamento,
hay que condenarle y hay que empujarle a que deje de usar ese armamento. Ahora, desde el lado de Human Rights, pero que critique que Estados Unidos se una al carro de decir, toma, Ucrania, tírale lo mismo. Oiga, pero entonces, cuando en el otro lado digan vamos a usar esto, le vamos a dar lo otro al este, cuidado con la escalada. Pero cuidado sobre todo con el posicionamiento en el que algo que parece evidente que Human Rights Watch ha hecho de manera clara a favor de unos civiles que no son corresponsables de una guerra, como en la mayoría de las guerras, en la que una parte de la población civil, por no decir toda, no es ni responsable y encima sufre las consecuencias de la guerra, se le dé un punto más de preocupación y de daño con bombas de racimo. Pero, oiga, que les molesta, pues ¿cómo no les va, pero ¿cómo no va a decir nada Human Rights Watch? Pero si lo que debería haber es una presión internacional para que todos los países, todos sin excepción, no solo se comprometan, sino eliminen todo tipo de armamento de racimo que pudieran tener almacenado. Pero la molestia, el malestar, parece fuera de lugar en este entorno. Parece completamente fuera de lugar en este entorno. Exfuncionarios de Estados Unidos, aquí hay una aliada importante. Ayer salió la Casa Blanca diciendo, es todo falso, nunca mandamos a exfuncionarios de Estados Unidos que se habrían reunido, según la cadena de NBC, en secreto con Lavrov para hablar de Ucrania. Bueno, aquí hay un punto también importante y es, oiga, ¿pero qué nos está negando? Que hay conversaciones desde el principio de la guerra de una parte, ya sea de la CIA, ya sea de exfuncionarios, ya sea del entorno extendido, ¿no?, de Estados Unidos, para intentar llegar a acuerdos, parece evidente. Es más, si no se hiciera, peor todavía. Pero en este entorno, que Estados Unidos salga de manera inmediata a decir, no ha sido el gobierno estadounidense el que les ha mandado a esas reuniones en secreto, que ya no son secretos, como lo pueden imaginar, con Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, para hablar sobre Ucrania. Es decir, para hablar de cuál es el punto en el que se puede empezar a plantear la mesa de negociación de paz. Elemento fundamental. Luego pueden hablar de armamento. Elemento fundamental no es otro que las conversaciones para llegar a un entorno de paz. Exfuncionarios de Estados Unidos, según NBC, se habrían reunido en secreto el gobierno estadounidense. Lo que ha hecho es que ellos no les han enviado. OTAN, lunes empieza el festival. Tenemos ya a Zelensky de paseo, viendo a ver si hace la suficiente presión en Europa para lo que ya ha dicho esta mañana. Quiere un camino, quiere saber al menos cuáles son los tempos, cuál es el compromiso, cuál es el punto de llegada. El lunes empieza todo el lío. ¿Qué es lo otro que tenemos? Suecia. La OTAN confía en que Erdogan dé luz verde a la adhesión sueca el lunes en la cumbre de Lituania. Bueno, ahora mismo la posición es de una confianza brutal de Stoltenberg y la OTAN, pero no de Erdogan y de los turcos, que ahora mismo siguen en el mismo punto. Vamos a ver si lo consiguen desempolvar toda esa situación, todo ese camino complicado. La otra clave fundamental del lunes en el entorno de la reunión de la OTAN es ver cuál puede ser la presencia de von der Leyen, porque es una reunión clave para poder entender cuál es el apoyo que von der Leyen tiene dentro de la OTAN, aparte del de Biden, para ser la sucesora de Stoltenberg, que podría haberlo sido ya, pero han preferido decir, ¿para qué vamos a buscar un candidato que no sea si von der Leyen acaba ese mandato el año que viene? Han buscado que si Sánchez, que si el otro, que si el de más allá, y no han convencido, sobre todo, al conjunto de miembros de la OTAN. Von der Leyen va a poder testar cuál es el apoyo, cuál es la presencia que en el resto de países tiene su figura. El último punto de la guerra de Ucrania, de las claves de la guerra de Ucrania, es una información de Bloomberg que apunta a que Ucrania supera a Rusia en número de tanques frente a que había un
una diferencia enorme a favor de Rusia en el inicio de la guerra. Rusia tenía en torno a 3.000 tanques, poco más de 1.000 tenía Ucrania. Lo que dice Bloomberg es que tanto por el daño a muchos tanques rusos como por haber capturado un montón de tanques rusos, ahora mismo se acaba de dar justo la vuelta la cantidad de tanques. 1.500 tendría Ucrania, 1.400 tendría Rusia, según Bloomberg, en esa información alrededor de cómo se van rebalanceando las fuerzas en la guerra de Ucrania, tanto por el avance contra esos tanques, ruptura y sobre todo capturarlos, como por el envío desde Occidente de esos tanques. Vamos a avanzar hacia gráficos. Europa está mirando de qué manera tiene un problema de capital especulativo. Tenemos además algunos bancos que dependen ahora mismo y que están poniendo la fotografía en este gráfico de Bloomberg de terceros, que sería lo que Luis de Guindos sobre todo está poniendo en los últimos días como foco principal, de decir cuidado, porque los depósitos proporcionados por plataformas de terceros crecen cada vez más. Hace falta ser muy inteligente. Con levantarse y ver un poquito de prensa económica o teleeconómica, ven muy claro que van apareciendo determinados servicios, determinados depósitos de terceros compitiendo con la banca. Ahora, los clientes pueden retirar fácilmente su dinero para encontrar sobre todo ese mejor postor utilizando plataformas en línea. Pero lo que se está planteando por el miembro Tom DeChen de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo, lo que dijo de palabras textuales es que cuando ve que los bancos confían en los depósitos negociados, dice, realmente habría que preocuparse de Europa. ¿Qué es lo que tenemos? Un movimiento donde los depósitos son unos elementos fundamentales en el sistema bancario. De tal manera que si se va a una especie de shadow banking, si se va a una especie de menor control, el problema ahí sí empieza a aumentar. De tal manera que la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo lo que empieza a ver es hasta qué punto tiene que estar focalizando muy bien que en ese entorno donde se pueden encontrar depósitos a un mejor tipo de interés, no se salga hacia otros escenarios diferentes donde la supervisión o no pueda cubrir o esté dañada. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana lo que Rafael Domenech ha puesto encima de la mesa en esta jornada, en estas elecciones que empezaron ayer con el apegado de carteles y demás. Hay un elemento clave que es el empleo. Elemento clave sobre todo para el PSOE, también para Sumar, en el entorno de decir, oiga, tenemos los mejores datos de paro que se podía tener. ¿Qué es lo que dice Domenech? Centrando mucho la discusión, centrando mucho la fotografía. Dice, los datos desestacionalizados de afiliación media de la Seguridad Social de junio muestran una desaceleración significativa respecto a los meses anteriores y a las previsiones con los datos de la primera quincena. Lo que está planteando Domenech es una variación mensual de la afiliación media con un movimiento que sí empieza a ser diferente a lo que los últimos datos de paro están mostrando. Diferente sobre todo en el capítulo, en el sentido de empezar a mostrarnos una fotografía donde el paro, el desempleo, los puestos de trabajo sí empiezan, sobre todo, esa cantidad de puestos de trabajo a relajarse. Ojo al siguiente informe, entrando en uno de los capítulos que más estamos diciendo en los últimos días, estaría relacionado con ese tope al precio al petróleo ruso. ¿Por qué 60? Allí se reunieron y dijeron, apuestas, 15, ¿pero dónde vas? 45, ¿qué dices? 60, 60. ¿Cuál es la base económica de 60? Ninguna. ¿Cuál es el punto clave para decir, oiga, vamos a poner el tope en $60? Pero si el problema fundamental es que no hay ninguna base. La única base es un tope donde Europa juegue al cinismo, a la doble moral. Yo te pongo el tope, pero no me hagas demasiado daño. Porque necesito que exportes a China y a India para que luego el refino me vuelva a mí. Bueno, el colmo del colmo ya, porque esto siempre tiene un capítulo peor que el anterior, viene de un informe de la Reserva Federal de Minneapolis, en Estados Unidos, de la Fed, en el que analiza cómo el tope al precio del petróleo ruso le está dando a Rusia, protegiendo a los consumidores estadounidenses. Bueno, mucha letrica, bonito. Vamos a ver esto. Dice,
¿Cómo hemos establecido el precio? No, sí que es... A ver. Este trabajo liderado por mi colega Catherine Wolfram, que ha estado como secretaria apoyando al Tesoro, El petróleo ruso tiene un coste marginal de producción muy bajo. Es bonito que sepan dónde está el coste marginal, porque a partir del coste marginal sabes cuál es el beneficio que le estás dejando a Rusia cuando estableces el tope. Y dice, en nuestro trabajo el coste marginal del petróleo ruso está entre 5 y 10 dólares por barril. Reserva Federal de Minneapolis. 5 y 10 dólares por barril. Es decir, todo lo que esté por encima de 5 o 10 dólares del barril, dependiendo de cómo termine por fijarse el coste marginal, dependiendo de la cantidad de producción, deja un margen para Rusia. ¿Qué sería lo lógico? Examen de la EBAU. Le preguntas a los alumnos, oiga, si el coste marginal, vamos a ponernos en la franja alta, del petróleo ruso está en 10 dólares, ¿dónde tiene usted que poner el precio para que Rusia no reciba ni un solo euro de beneficio? Entonces, el típico alumno avezado, que está dentro de la cultura woke, diría 60, porque claro, la inteligencia sobra en esa cabeza. 10 dólares, coste marginal, 11 dólares, ha ganado $1, ¿no? EBAU, examen. Oiga, ¿dónde ponemos el precio para que Rusia no tenga ni un solo dólar de ingreso? 60, pero bueno, pero vamos a repetir la pregunta. Si cada petróleo que va sacando Rusia lo vende a 10 dólares y queremos hacer daño a Putin y queremos que no tenga ingresos, si le cuesta 10 dólares, ¿a qué precio tiene que vender topado para no ganar ni un duro? Ya no para perder, para no ganar ni un duro. 60, suspendido, se acabó el tema, no te hemos dejado más. Pues 10 dólares. Vale, dice el informe de la Reserva Federal de Minneapolis, intentando poner una neurona en todo Occidente. Una, no necesitamos más. Hombre, cuando miramos todo el entorno de marginal de toda la producción, entonces este podría estar en torno a 20. ¿Vale? Ahí ya se acerca a lo que le venimos diciendo desde hace un año. El tope debería estar en 20 o 30. Si se quiere dejar un pequeño margen, tú ganas 10, pero no ganas 80. Hemos acordado que está en 20. Lo dice la Reserva Federal en un informe. De tal manera que dice, todos los royalties, impuestos, productores, todo el movimiento de budget, todo lo que hay posterior al coste marginal, nos llevaría a 40 por barril. Es decir, oiga, que no queremos su petróleo. Y además, nos vamos a asegurar de que nadie usa petróleo ruso. Usted lo pone en 10, el tope, y Rusia pierde 30. Ya no empata, pierde 30. Bueno, tiene matices. No serían 30 porque habría menos impuestos, pero pierde 30, prácticamente. Oiga, ¿por qué lo ponen en 60? El tope al precio en los 60 puede ser, la propia Estados Unidos, la propia Reserva Federal, puede ser porque si el cierre del precio del Brent de los Urales se está tradeando, se está comerciando y se está haciendo con un incentivo para Rusia para que continúe produciendo, les explico. Dice, se reúnen todos en Alemania, lo cual ya tanta reflexión lleva a que igual aquello no fue tal como lo está diciendo ella y todo fue más. ¿Hacia dónde va el aire? ¡Ah! Aquí. ¿Y aquí cuántos grados tiene mi dedo? 60. ¡Pum! 60. Tiene todo mucha más pinta que fue así. Pero lo que dice aquí es, no queremos que Rusia deje de producir. Si no queremos que Rusia deje de producir, y ahora la siguiente pregunta es, ¿y por qué no quieren que Rusia deje de producir? Si deja de producir, deja de ganar dinero. Si deja de ganar dinero, se queda sin dinero para la guerra de Ucrania. ¿Por qué no quiere que Rusia deje de producir? Porque hay una afección a los consumidores. Si tú sacas al
segundo o tercer productor del petróleo, dependiendo del momento del mercado, el precio del petróleo se te dispara a $200. Que volvemos al cinismo económico. Usted quiere hacer daño a Rusia, pero no quiere hacerle tanto daño que se termine por hacer daño a usted. De tal manera que, dice el informe de la Reserva Federal, claro, si queremos que Rusia continúe produciendo, tenemos que darle un incentivo económico claro a Rusia. ¿Perdón? A ver. ¿Qué incentivos económicos hay que dar a Rusia? No estamos en la guerra de Ucrania. ¿No hay que poner sus ingresos a esto o a menos lo que sea? ¿Qué incentivo? De tal manera que lo que nos dice es, claro que no se ha puesto a 50, claro que no se ha puesto a 40, claro que no se ha puesto a 10 al coste marginal y a pérdida, porque el daño a Occidente habría sido salvaje. El precio del petróleo se habría ido al cielo, se habría disparado hasta en torno de $200 si Rusia se hubiese dicho, que me pones el tope y se acabó el petróleo. Y ahora disfruta del precio del petróleo. La inflación no se habría disparado en torno del 10%, se habría disparado muchísimo más en el pico. En un entorno de precios del petróleo que habrían disparado la inflación, pero infinitamente más. No sabemos hasta dónde habría llegado la inflación. Lo que dice el informe de la Reserva Federal es que lo que ha hecho Estados Unidos / Occidente es aplicar hasta dónde se puede poner un tope sin dañar el bolsillo del contribuyente occidental, en este caso estadounidense, sin hacer daño al precio del petróleo. Oiga, ustedes no explicaron esto así. Oiga, ustedes nos han tomado el pelo de una manera salvaje. Oiga, ustedes deben bajar. Si el objetivo es dañar las cuentas de Putin, ese precio del petróleo mucho más abajo. Pero muchísimo más abajo. Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Que haya menos dinero para matar en la guerra de Ucrania? ¿O que no haya dinero para matar en la guerra de Ucrania? Si no, todo este cinismo económico nos lleva al punto fundamental. Oiga, aquí hay una parte de intereses que no terminan de estar controlados. Pero esto ya es la FED, desvelando de una manera un poco soterrada la clave fundamental. Oiga, el daño era tan grande a nivel inflación, a nivel crecimiento, a nivel perder la paz social, que decidimos dejarle seguir ganando dinero. Miren, esto es lo que tienen que explicarle a la población europea y estadounidense. Tenemos una moral tenue que tiene un punto clave y es hasta que nos hace daño a nosotros. Ojo al informe de la FED. Miren el siguiente gráfico. Ayer conocimos el dato del segundo trimestre y con un repunte importante por encima del 2%. Saben que se revisó el primer trimestre al 2%, ahora ya tenemos por parte del GDP Now de la FED de Atlanta que está por encima del 2%. De tal manera que olvídense de la recesión en el segundo trimestre y con esta visibilidad en el tercer trimestre prácticamente también. De tal manera que el mercado está asustado. Pero es que es normal que esté asustado, porque tiene una inflación, sobre todo la core y el PCE, que no termina de bajar. Hay un componente deflacionario claro, sobre todo relacionado con masa monetaria y con precios energéticos. Pero hay una parte core que no termina de caer. Hay un bono a 10 años por encima del 4%. Y hay una sensación de que si la economía está así, en el fondo 500 puntos básicos en un año de subida de tipos, gracias a todo el dinero embalsado, a todo el ahorro que hay desde los tiempos del coronavirus, esto no se rompe ni para atrás. De tal manera que la FED va a seguir y seguir subiendo tipos. 8:39 de la mañana, fíjense en el siguiente gráfico. Truflation. Si querían alguna más mala noticia durante la mañana. Movimiento de la inflación al alza. 2,33. Todo el movimiento de bajada que habíamos visto en este dato de inflación, que es parecido al GDP Now, pero marcado sobre la inflación, nos estaría marcando ya un movimiento lateral alcista. Es decir, servicios estaría empezando a insuflar algo, muy poquito, de inflación. Pues desde el último dato que teníamos,
que era el 2,22 al 2,33, Bueno, pero ya quisiéramos tenerla ahí. No, ese es el problema. Que si el dato está en ese entorno, ¿cuánto está el dato de inflación que nos va a enseñar el gobierno norteamericano? Por lo que, ojo al pequeño repunte que tiene la inflación en la última semana. De ese 2,21, 2,22 al 2,33. Miren el informe de UBS sobre cómo se está comportando ahora mismo la asignación de activos. Miren el siguiente gráfico porque dice el informe de UBS. Esperamos una inflación que caiga rápido, sobre todo durante la segunda parte del año, el segundo trimestre del año, dando soporte real al gasto y al incremento de las probabilidades de un soft landing. No landing, de un soft landing. Lo que dice es, el movimiento de la inflación va a ser muy acelerado en la caída en el segundo semestre del año, dejándonos a las puertas de un soft landing. ¿Cuándo? A final de año. Dice, el rebote del mercado inmobiliario es un catalizador que nos da la señal de que la economía estadounidense es resiliente. Cara B, la Fed tiene que dar más fuerte. Tiene que golpear. Dice, estamos sobreponderados en renta variable, sobre todo estadounidense, mirando a mid-cap y permaneciendo baratas, por ejemplo, mid-cap en este entorno, que podrían continuar dando una sorpresa también en las expectativas del conjunto del mercado, no de las mid-cap. Entramos en gráficos, fíjense lo que dice sobre todo alrededor del mercado laboral, con una inflación que va linkada sobre todo a ese mercado laboral que se va enfriando, pero con una inflación que nos estaría marcando el agregado del sector laboral, de los ingresos en el área privada ya con una caída importante, sobre todo por horas trabajadas. Dice también que el mercado inmobiliario tiene un impulso que suele verse también relacionado con el movimiento alrededor de cómo va la economía. Fíjense el rebote, sobre todo desde finales de octubre del 2022, el rebote ha sido destacado, mostrándonos mayor resiliencia de la economía estadounidense. ¿Ves? Tenemos un gráfico más aquí alrededor de cómo distribuye también esa geolocalización de las inversiones. Y es llamativo porque dice, cuidado, Suiza y Australia, que ya están sin atractivo para UBS, Eurozona, Reino Unido, neutrales, China neutral pero con un camino hacia aquí, es decir, podríamos coger esto si fuera un esto de bloques y lo podríamos poner aquí, pero dice, no está todavía aquí, y luego dice, ¿dónde hay que estar? Estados Unidos, sobre todo, de ahí la salida del flujo de Europa hacia Estados Unidos. Japón, ven que tiene una esto menos, por lo que menos importancia Japón, pero también Japón, y emergentes sin China. Le está poniendo UBS la proa a China en ese entorno. Está mirando en el crédito, por ejemplo, investment grade en Estados Unidos, mirando también crédito en Europa, monedas, yen pierde fuerza, Latinoamérica gana mucho, sobre todo con el superpeso, todo el movimiento nórdico, todo el movimiento australiano. ¿Qué se queda sobre todo atrás? China. Ojo, porque a pesar de la desdolarización, dice UBS, a pesar de todo el movimiento de operaciones bilaterales a través del yuan, dice, no es atractivo. No sé si tenemos un gráfico más. No sé qué nos queda, no hay más. Este era el último sobre ese informe de UBS. 8:44 de la mañana, titulares del día.